Saca pecho, y yo lo puedo hasta entender, diciendo que ha recortado 2.280 millones de euros en los últimos 3 años. Y yo, que también hago números, pues sale. El problema es que 500 millones son en sanidad. 500. El problema es que 300 son en educación. 500 son en educación. Por ponerle 3 ejemplos. Y eso no es neutral. Eso tiene consecuencias. 500 millones de sanidad significan que hoy en la comida con los compañeros salió el debate y se pusieron 3 ejemplos terroríficos de lo que está pasando en los centros sanitarios. Me voy a referir a uno que había público. El otro día los portavoces de sanidad de este Parlamento estuvimos en una mesa redonda en La Laguna promovida por la gente que trajo la iniciativa legislativa popular. Y hubo un ciudadano, calculo de más de 70 años, que narró sus peripecias en el servicio de urgencia de un hospital público de la isla de Tenerife, al que no pienso citar. Terrible, sobre todo terrible porque no le pasa a ese ciudadano solo. La sanidad se está deteriorando, y lo dice alguien, primero que pertenece a ese mundo, que lo conoce razonablemente bien, que tiene la inmensa mayoría de sus amigos entre empleados y trabajadores del sector. La sanidad se deteriora. Esta no es la sanidad de hace 7 o 8 años, esta sanidad ha perdido peso específico, funciona peor, tiene menos recursos. Gastamos 300 euros menos por persona y año. 300. ¿O ustedes creen que los vascos están casi 600 euros más por persona y año sobre nosotros, en un territorio continuo, en una sociedad desarrollada, con 10% de paro, una sociedad bien cohesionada, industrializada, bien formada, con una tasa de abandono escasa? Pues esto gasta casi 600 euros más por persona y año. Los recortes en sanidad, en educación y en las inversiones tienen consecuencias sobre los servicios públicos y sobre la economía. De manera que no se puede seguir recortando. No se puede seguir recortando, porque si no nos cargamos lo que hemos construido en décadas. Por eso, y nosotros sí que hacemos las tareas a pesar de que somos pocos, presentamos aquí una enmienda a la totalidad a la ley de presupuestos del gobierno. Con alternativa, como lo hemos hecho en todos los frentes. Cada vez que hemos discutido la sanidad, el fracaso escolar, el abandono, la exclusión social, hacemos propuestas. También hicimos propuestas en relación a la ley de presupuestos. Y dijimos, primero, que la previsión de ingresos no se iba a cumplir, tampoco había que ser un genio interpretando el futuro para concluir semejante asunto, y dijimos que la solución pasaba, además de por reclamar lo que nos corresponde a la Administración General del Estado en materia de financiación, pasaba por incrementar los ingresos por el único sistema, por el menos malo de los sistemas conocido, que es el sistema fiscal. La búsqueda de tocar la fiscalidad que está en nuestras manos para preservar como mínimo los servicios públicos básicos. Y lo dijimos e hicimos una propuesta concreta, que el gobierno va a tener que comprometer, porque el día 30... la ley de presupuestos que va a mandar el gobierno de España a las Cortes Generales va a ser terrible. Y esta comunidad tendrá como mínimo 600 millones de euros. 120, 140 en el ajuste fiscal. Como mínimo. El 40% de las inversiones se van a recortar. Lo ha dicho un ministro poderoso del gobierno, que es el señor Guindos, que no se cae del Guindos. 40%, 808 millones estaban presupuestados en el 2011. Apliquen ustedes la elemental regla de 3, 320 millones menos de inversión directa y conveniada. Eso está certificado ya, porque los asuntos del déficit están acordados y este anuncio está dicho de esa categoría. Y ahora hay que añadir la reducción significativa de los ingresos de la transferencia a las comunidades autónomas. De manera que como mínimo esta comunidad perderá en la ley de presupuestos del Estado, a través de los distintos instrumentos y mecanismos, como mínimo entre 600 y 700 millones de euros. Con esos recursos es imposible, haciendo las cosas bien, de mantener los servicios públicos básicos. ¿Esté el señor Rivero o esté la señora Navarro de presidenta? Porque los cuartos son fundamentales. No es lo único, pero para los servicios públicos son fundamentales. Y aquí en sanidad y en educación gastamos menos que el resto,
y no porque seamos más eficientes, sino porque no tenemos. De forma que eso lo tenemos que corregir, y este debate del Estado de Nacionalidad debiera servir para decirle a los ciudadanos de Canarias que los 60 hombres y mujeres que estamos aquí representándoles vamos a defender los servicios públicos básicos de verdad, no de boquilla, de verdad, garantizando la financiación necesaria a través de la financiación autonómica y a través de los incrementos fiscales pertinentes que habrá que afinar y hacerlos bien. Tendremos que decirle a los ciudadanos si aquí se está pensando en el copago, porque estos son los debates que interesan a la gente. Ya les adelanto mi opinión, no, rotundo. El copago, además de no resolver los problemas de financiación, a no ser que cargues todos los servicios de manera significativa, genera una quiebra del principio fundamental de la sanidad española, que es su universalidad. Y eso solo se consigue porque la financiación está hecha a través de los presupuestos generales del Estado, a través del sistema fiscal. Desde el momento en que volveremos al sistema, se abre una puerta hacia la privatización, a trasladar la atención sanitaria a los usuarios. Eso es profundamente injusto. También lo ha negado el Partido Popular. He escuchado al señor Rajoy el fin de semana y me alegro. No sé cuánto le durará esta afirmación. De manera que tenemos que resolver los problemas de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Estoy de acuerdo en que ahora toca respuestas rápidas a los problemas graves que tenemos. Propuestas de choque en materia de empleo, en materia de exclusión social. Pero estoy totalmente de acuerdo en un modelo de desarrollo sostenible y duradero, donde el turismo tiene que ser central. Y ahí aprovecho para preguntar al presidente qué pasa con la ley de la moratoria, que le pregunté en octubre, que debería estar en este Parlamento y que no sé si le pagan a ustedes tiempo con lo que nos queda hasta 13 de mayo, creo que se cumple. Por lo tanto, ahí haremos un esfuerzo. Tengo que decirle, me lo estudié, no tengo tiempo, igual en la réplica le apunto alguna idea en este sentido, que el esfuerzo para la rehabilitación de las ciudades turísticas lo he seguido, lo sigo, y hay elementos positivos, pero también hay insuficiencias evidentes. Va a ser difícil. 3 años después de aprobada la ley de medida de urgencia, que tengamos 3 planes, 2 de ellos de la semana pasada. He llamado a los amigos, porque uno tiene amigos en todos sitios, ¿no? Y le digo, oye, vete a tal sitio y se han empezado las obras. Pocas obras han empezado. Pocas obras. Va a ser difícil romper la dinámica por aquí. Pero en cualquier caso, la tarea es loable. Es evidente que tenemos que apostar por la agricultura. Miren, la agricultura de exportación, plátano y tomate lo tienen comprometido por las circunstancias. Las ayudas al transporte yo las quiero ver, el 30 de marzo, yo las quiero ver. Pero es que además tenemos un problema serio con la sequía. Vamos a tener un año terrible para el sector primario, terrible para el sector primario en su amplitud y especialmente para la agricultura con la sequía, en el conjunto del Estado y en Canarias, y sobre eso hay que establecer respuestas. El sector industrial necesita más apuestas. Tenemos que aprovechar la innovación, como hemos dicho 1000 veces, la potencialidad del astrofísico, del Aplocan, de las energías renovables, en fin, yo creo que sobre eso hay papeles y acuerdos más que suficientes en este Parlamento, por este gobierno e incluso por gobiernos anteriores. Acabo haciendo referencia a algo que el presidente hoy no le dio tiempo, a pesar de que ha hablado casi 3 horas, que son las reformas institucionales. Yo voy a usar unos minutitos, si el señor presidente me lo permite. Y eso es lo siguiente. Don Román, ya se lo digo para no estarlo interrumpiendo, le queda un poquito y le voy a añadir 3 minutos. Muy bien, ya gracias. ¿De acuerdo? Después ya. Y es el siguiente, miren, nosotros a pesar de que pareja esta de moda defendemos la reforma del Estatuto de Autonomía. Defendemos la necesidad de una ley electoral más democrática. Defendemos la necesidad de que la ley que regula la radio y televisión pública garantice el control parlamentario de ese servicio público de información. Defendemos la reforma administrativa que se puede hacer desde este Parlamento, que es limitada, para hacer más eficientes las administraciones públicas. Pero yo estoy muy preocupado por lo siguiente, porque ya los años te van haciendo desconfiado. Y es que se está articulando toda una estrategia de involución sobre el modelo de Estado que no es justa. Le puedo dar datos, y saben que yo manejo los datos económicos. Las comunidades autónomas representamos en gasto, escuchen bien este dato, el 36,6% del gasto público español. La Administración General del Estado, el 21%.
29% la seguridad social, 11%, casi 12%, corporaciones locales. ¿Saben cómo se distribuye la deuda pública española? Mire, 560.000 millones de la Administración General del Estado, 560.000 millones de la Administración General del Estado, el 84% de la deuda pública. Las comunidades autónomas, 140.000 millones, el 13% de la deuda pública. Y las corporaciones locales representan el 3% de la deuda pública. ¿Qué quiere decir eso? Que si por algún sitio hubiera que resolver el problema, tendría que ser por la Administración General del Estado. Porque las comunidades autónomas responsables de gestionar la sanidad, la educación, los servicios básicos, acaparan la mayor cuota de gasto y, sin embargo, la deuda que aportan al conjunto es sensiblemente inferior. Pero esto pasa en la asignación de deuda, pero eso pasa también en la distribución del déficit. No es razonable que quien tiene solo el 20% del gasto se quede con 3,5 puntos del déficit, y a las comunidades autónomas que tienen el 37% le den el 1,5. Esto tiene truco, trampa. Hay un proceso que yo no comparto y que espero que solo sea de los poderes prácticos, y es involucionar hacia un modelo de Estado que ha funcionado bien en España y ha funcionado bien en Canarias, con todos los defectos y todas las mejoras que ustedes quieran. Y ese proceso lo estamos viviendo día a día. Ayer, un periódico importante, de esos que mandan mucho, centraba su línea editorial sobre la necesidad de reformar la Constitución para recuperar los poderes por parte del Estado central. De manera que nosotros vamos a reclamar también en este debate del Estado de la Nacionalidad la necesidad de seguir apostando por la reforma del Estatuto, por seguir profundizando en el gobierno, por seguir exigiendo respeto a la estructura del Estado que representan las comunidades autónomas, por poner en evidencia que no es verdad que los problemas sean del sector público y si lo son, sean de las comunidades autónomas, porque no acompañan los datos, porque no es verdad. Porque teniendo lo sustancial del gasto público, el más inflacionista, el menos controlable, que es la sanidad pública, seguimos apostando solo el 13% a la deuda pública. Porque a pesar de eso, solo se nos permite el 1,5% de déficit, siendo quien tiene más dificultades. Por eso hay que rebelarse contra eso, y yo ahí discrepo con el gobierno de Canarias, ya lo saben, en este tema. Yo no estoy de acuerdo, no puede estar de acuerdo en el 1,5% para las comunidades autónomas porque nos discrimina. No puede estar de acuerdo en esta involución en el modelo de Estado porque nos hace retroceder en un modelo centralista que nunca funcionó y que además no es lo que quiere la mayoría. Por tanto, señorías, espero que en el debate ahora con el señor presidente podamos precisar algunas propuestas más que nos ayuden a avanzar en este debate del Estado de la Nacionalidad, dando respuesta a los problemas de verdad que tiene la sociedad canaria. Muchas gracias.